Hola, soy la doctora Clara Saldarriaga y estoy encantada de acompañarlos hoy para contarles acerca de las nuevas estrategias de tratamiento en pacientes con insuficiencia cardíaca con función reducida. Voy a centrarme en el día de hoy en dos medicamentos que tienen un mecanismo de acción novedoso, que plantean aproximaciones diferentes a lo que hemos hecho por mucho tiempo cuando hemos hablado de la modulación de la terapia neurohumoral. Voy a contarles entonces cuál es la evidencia que tenemos respecto al uso de vericiguat en insuficiencia cardíaca con función reducida y omecamtiv mecarbil. Esta es mi declaración de conflicto de interés y quiero contarles que afortunadamente podemos ofrecerles nuevas alternativas de tratamiento a los pacientes con insuficiencia cardíaca. Y si ustedes revisan las guías actuales, encontrarán que tenemos 4 drogas que hacen parte de la terapia fundacional: los IECAS, los arazolosarni como grupo, los beta bloqueadores, los ISGLT2 y los antialdosterónicos. Pero ¿qué sigue después de ahí? ¿Qué podemos ofrecerle, por ejemplo, a un paciente que está en ritmo sinusal, la frecuencia cardíaca está por encima de 70 latidos por minuto a pesar de recibir la máxima dosis tolerada de beta bloqueadores? Para estos pacientes está la ivabradina. Pero también tenemos aquellos pacientes que son intolerantes a los IECAS o a los ARAs o que son de raza negra. Para estos pacientes está hidralazina isosorbide, aunque esta es una droga que tiene estudios bastante antiguos que se hicieron cuando no existía la terapia farmacológica actual y la terapia fundacional. Pero cuéntenme ustedes qué harían con un paciente que ingresó al hospital, se descompensó de la insuficiencia cardíaca y ahora se va a su casa. Este grupo de pacientes que se llaman los pacientes que tienen una trayectoria de empeoramiento de la enfermedad, que son los pacientes que venían recibiendo terapia farmacológica y a pesar de esto se empeoran, que no tienen una causa evidente de la descompensación más que su progresión de la enfermedad. Para este grupo de pacientes con trayectoria de empeoramiento, se han desarrollado 2 medicamentos a los cuales voy a referirme a continuación. Voy a empezar contándoles la historia de vericiguat, cuál es el racional de este medicamento. Si ustedes recuerdan, la vía del óxido nítrico siempre ha sido un blanco de investigación en la insuficiencia cardíaca. Desde que yo era una estudiante de medicina, recuerdo que hablábamos de la deficiencia de óxido nítrico en patologías como la enfermedad coronaria, pero también en la insuficiencia cardíaca. Resulta que en la insuficiencia cardíaca tenemos una disminución del óxido nítrico circulante, pero además el receptor del óxido nítrico, que se llama la guanilato ciclasa soluble, pierde la sensibilidad a ese poquito óxido nítrico circulante. Y esto va a generar que tengamos entonces una disfunción endotelial, que tengamos alteraciones en la estructura vascular y también en la función cardíaca. Por muchos años caminamos por esta senda del óxido nítrico, tratando de averiguar qué era lo que mejoraba a los pacientes. Se hicieron estudios con drogas como los nitritos, que se administraban intravenosos, y finalmente concluimos que dar óxido nítrico en una sola ocasión, en una dosis pequeña por su disponibilidad, y si el receptor pierde la sensibilidad, pues no funciona. Y por esta razón los investigadores decidieron buscar una aproximación diferente. Un fármaco que se uniera a este receptor, a la guanilato ciclasa soluble, pero que a la vez mejorara la sensibilidad al poquito óxido nítrico circulante y a la vez lo estimulara. Entonces, este medicamento que se llama vericiguat, al unirse a la guanilato ciclasa soluble, hace que el receptor recupere la sensibilidad al poquito óxido nítrico circulante y a la vez lo estimula para que se libere su segundo mensajero, que es el GMP cíclico, que está relacionado con múltiples procesos que son fundamentales en el funcionamiento de la célula miocárdica. Muy bien, vericiguat se probó entonces en un estudio que se llama el estudio Victoria. El estudio Victoria incluyó una población grande de pacientes de Colombia y de varias regiones de Latinoamérica, de Argentina, pacientes de México, de Perú, de Guatemala, y tenía como objetivo primario evaluar el impacto en la muerte cardiovascular o la primera hospitalización por insuficiencia cardíaca de vericiguat comparado placebo en una población de pacientes con fracción de eyección por debajo del 45%, que tenían los péptidos natriuréticos elevados y que habían tenido un evento reciente de empeoramiento de la insuficiencia cardíaca, que se definió como haber estado hospitalizado durante los últimos 6 meses, y también había pacientes que habían estado hospitalizados en los 3 meses previos o que necesitaran visitar la emergencia para recibir diuréticos intravenosos. En este estudio, como desenlace secundario, se evaluó la muerte cardiovascular, las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y en general la muerte o el tiempo a la primera hospitalización. Estos son los criterios de
inclusión, que ya se los mencioné. Eran pacientes que estaban en clase funcional 2 a 4, que recibían terapia farmacológica óptima, y este es un punto importante. Cuando se publicó este estudio, la terapia farmacológica óptima eran los IECAS, los arazolos, ARNI. Los ARNIs apenas se habían iniciado la introducción en el mercado. Los ISGLT2 aún no hacían parte del esquema de tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Y después de un evento de empeoramiento, aquí están los valores de los péptidos natriuréticos que se incluyeron en el estudio. Se permitió el screening de pacientes hospitalizados, creo que es un punto importante porque ahora la tendencia en el mundo es a iniciar las terapias desde el hospital, y los pacientes tenían que cumplir con una presión arterial sistólica mayor a 100 milímetros de mercurio para iniciar el medicamento y no estar recibiendo diuréticos en las últimas 24 horas. Miremos quién no entró en el estudio Victoria: pacientes que estaban utilizando otros inhibidores de la fosfodiesterasa, y este es un punto importante. Recuerden que en pacientes que están utilizando otros fármacos que actúan por esta misma vía no estaba permitido entrar al estudio. Tampoco pacientes que recibieran nitratos de larga duración, los de corta acción sí estaban permitidos, ni pacientes que estuvieran recibiendo Riociguat, que se encontraran en lista de trasplante o que tuvieran una filtración glomerular menor a 15 mililitros minuto. Quiero resaltar aquí que esta no es una población de pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, es una población de pacientes que vienen empeorándose, que es un punto antes de tener insuficiencia cardíaca avanzada. La filtración glomerular quiero resaltarla porque la mayoría de los estudios clínicos en insuficiencia cardíaca han excluido a pacientes que filtran menos de 30 mililitros minuto, y solamente estudios como el estudio CHIP con ivabradina y el estudio Victoria con Vericiguat incluyeron pacientes hasta 15. Entonces se abre el espectro de los pacientes que están entre 15 y 30 para poder entender si hay beneficio en esta población de pacientes con enfermedad renal. Este es el diseño del estudio. Los pacientes se asignaban a Vericiguat o placebo, se daba una dosis inicial de 2.5 miligramos, 2 semanas después se escalaba a la dosis de 5 y 2 semanas después a la dosis de 10 miligramos, y se hacía el seguimiento. Punto importante, la dosis inicial, la de 2.5, es la que tiene algún impacto en los cambios hemodinámicos. Realmente esta droga no redujo mucho la presión arterial en el estudio clínico, pero la dosis de 5 y la dosis de 10 genera prácticamente ningún cambio en la presión arterial, y eso lo aprendimos en el estudio Victoria. Estas son las características de la población. Quiero mostrarles que es una población mayoritariamente clase 3, mayoritariamente se habían hospitalizado en los 3 meses antes de ingresar al estudio y tenían uno de los usos más altos de dispositivos como resincronizador y desfibrilador que hemos visto en los estudios recientes de insuficiencia cardíaca. La terapia triple, que para ese entonces era el estándar, IECAS, ARAS o ARNI, betabloqueador y tener un antialdosterónico, estaba prácticamente en el 60% de la población. Recuerden que como aquí había pacientes con menos de 30 de filtración, en este grupo de pacientes los antialdosterónicos no están recomendados por las guías. Quiero mostrarles el desenlace primario del estudio Victoria. Quiero mostrarles que este estudio fue positivo para el desenlace compuesto de morirse o de hospitalizarse por insuficiencia cardíaca a favor de Vericiguat, con una reducción relativa del riesgo del 10% y una reducción absoluta de eventos de 4.2 por cada 100 pacientes por año. Aquí están la muerte de todas las causas o la primera hospitalización. Nuevamente fue positivo a favor de la intervención, y la muerte cardiovascular no fue estadísticamente significativa. Una de las explicaciones es que si ustedes observan el tiempo de seguimiento, las curvas del estudio empiezan a ampliarse a partir del mes 24. El seguimiento de este estudio promedio estuvo alrededor de los 18 meses. Fue un tiempo probablemente corto de seguimiento para observar diferencias en la mortalidad, pero sí hubo un impacto significativo en reducción de las hospitalizaciones. Este es cada uno de los desenlaces primarios y secundarios explicados, y quiero mostrarles aquí el impacto en número de pacientes por año por 100 pacientes, que como ya les había mencionado, 33.6 eventos menos por cada 100 pacientes por año. Miremos ahora la seguridad. Este estudio evaluó 2 puntos muy importantes, que era la hipotensión sintomática y la presencia de síncopes. No fueron estadísticamente diferentes entre los dos grupos, numéricamente sí fueron mayores en el grupo de la terapia, pero esto no alcanzó la significancia estadística. La anemia fue un hallazgo inesperado, más pacientes con anemia en el grupo de Vericiguat versus el grupo placebo. Probablemente esto se explica porque la población estaba bastante enferma y es frecuente en esta población tener deficiencia de hierro
hierro. No se explican muy bien aún los investigadores por qué ocurre este fenómeno, pero como les voy a contar más adelante, hay otro estudio en curso que nos va a aclarar este punto. No se observaron alteraciones en el potasio, la droga no altera la función renal, tampoco el potasio, y fue muy bien tolerada y el 90% de la población alcanzó la dosis de 10 miligramos. Esto quiere decir, es fácil de titular. En este estudio aprendimos entonces que vericiguat es más efectivo que placebo para reducir el compuesto de muerte cardiovascular y hospitalizaciones. No cambió la muerte por todas las causas, pero sí hay una reducción en las hospitalizaciones y es un fármaco bien tolerado. Hay muchas publicaciones posteriores de este estudio. Hay una, por ejemplo, que plantea que aquellos pacientes que tienen un NT-proBNP por debajo de 6.000 son los que más se benefician en este grupo de pacientes, realmente se alcanza el desenlace primario. Adicionalmente, aprendimos que en todos los aspectos de la función renal el medicamento es bien tolerado. Hay una publicación de la doctora Caroline Lam mirando el impacto en reducción de cifras de presión arterial, donde se observa que incluso en pacientes ancianos con o sin uso de sacubitril valsartán, el impacto de reducción de presión arterial es pequeño, cercano de los 3 milímetros. Y adicionalmente, como ya les había mencionado, esta droga plantea, hay un análisis del impacto en pacientes con enfermedad coronaria que yo tuve la oportunidad de liderar, donde encontramos que los pacientes con enfermedad coronaria tienen la tasa más alta de eventos y en estos pacientes la mayoría de eventos son de muerte más que de hospitalizaciones y se demostró que incluso en pacientes con o sin cardiopatía isquémica la droga funciona. Como les decía, vienen más cosas con vericiguat. En este momento se completó el reclutamiento del estudio Víctor, que es un estudio de pacientes en todo el otro espectro de la enfermedad. Pacientes que no han tenido un evento reciente de hospitalización por insuficiencia cardíaca. Muchos de los pacientes incluidos en Víctor incluso nunca en su vida se han hospitalizado, fracción de eyección un poco más alta, más clases funcionales 2 y menos clases avanzadas, un uso de sacubitril valsartán y SGLT2 el más alto que hemos visto en todos los ensayos clínicos. No voy a darles más detalles porque próximamente vamos a publicar los resultados de las características basales del estudio Víctor y definitivamente es un estudio muy interesante porque es el otro espectro de la insuficiencia cardíaca. Es el otro grupo de pacientes que no se han empeorado. Estos resultados se esperan para el próximo año y de verdad que esperamos que se complete la historia de vericiguat. Miremos si es una victoria lo que hemos aprendido hasta ahora con el uso de vericiguat. Bueno, si ustedes observan los diferentes estudios que se han publicado recientemente, los estudios con DAPA, el estudio Paradigm, incluso el estudio Emperoriduz con empagliflozina. Realmente la población del estudio Victoria es una población con una tasa más alta de eventos y la reducción, digamos que absoluta en este estudio en comparación a los otros, realmente aporta algo significativo a una población de pacientes con empeoramiento de la enfermedad para los cuales no teníamos muchas cosas que ofrecer. Pero bueno, moviéndonos al otro espectro de lo que hemos logrado investigar y desarrollar para pacientes con empeoramiento de la enfermedad, quiero hablarles de este segundo fármaco que se llama omecamtiv mecarbil. Este es el estudio Galactic. Primero voy a contarles cuál es el racional para el uso de omecamtiv mecarbil y cómo funciona. Este medicamento pertenece a un grupo que se llama los activadores de la miosina. Recuerden ustedes que hace muchos años pensábamos que modular la inotropía, la contractilidad, era tal vez la respuesta al problema de la insuficiencia cardíaca. Después apareció la regulación neurohumoral, nos enfocamos en otros aspectos del tratamiento, pero modular la contractilidad sigue siendo un blanco terapéutico. Esta droga lo que hace es que tengamos más cadenas de actina y miosina que puedan unirse en un estado estable y de esta manera mejorar la contracción del corazón. Quiero mostrarles aquí de una manera gráfica, es como si yo tuviera más manos, más cadenas de actina y miosina trabajando juntas para poder jalar esta cuerda que en realidad es el corazón. Este es entonces el mecanismo y el racional por el cual funciona omecamtiv mecarbil. Esta droga se probó en este estudio que se llama Galactic HF. Yo tuve la oportunidad de participar en este estudio, al igual que en el estudio Victoria. Miren que es una población muy similar a la que se incluyó en Victoria. Pacientes con falla cardíaca con función reducida, aquí el punto de corte no fue 45, sino 35, clase funcional 2 a 4, elevación de péptidos natriuréticos y que tuvieran una hospitalización reciente por insuficiencia cardíaca.
Los pacientes se asignaron a mecarbil o placebo y se realizó seguimiento para mirar los siguientes desenlaces primarios: la muerte y las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca como desenlace compuesto, cada uno de ellos como de manera individual. Este estudio reclutó 8.000 pacientes en 800 sitios alrededor del mundo. Colombia, Argentina participaron en el estudio y, como les decía, se esperaba que 1.590 pacientes tuvieran un evento cardiovascular y se esperó un reclutamiento de 2 a 4 años. Estos son los resultados. El estudio alcanzó el desenlace primario, una reducción relativa del riesgo del 8%. Sin embargo, ninguno de los dos componentes individuales, secundarios, ni la muerte cardiovascular ni las hospitalizaciones dieron significativas. Esto generó como bastantes preguntas de las entidades regulatorias y esa es la razón por la cual la droga no ha sido aprobada aún en el mundo, a pesar de que ha pasado ya por 2 rondas, tanto en la FDA como en la EMEA. Quiero mostrarles aquí los resultados de manera desglosada. Aquí está el cambio en la calidad de vida de estos pacientes, que fue significativa a favor de la intervención. Y como les decía, ni la muerte ni las hospitalizaciones. El estudio entonces concluye que en pacientes con insuficiencia cardíaca con función reducida y un evento de empeoramiento, la droga reduce el compuesto de morirse y hospitalizarse, más no estos desenlaces de manera individual. Pero ¿será que este es el fin de la historia o será que hay más cosas en camino con este medicamento? Pues bien, quiero contarles que hay bastantes análisis muy interesantes de esta droga que plantean que probablemente tendremos un nuevo estudio clínico enfocado en esta población que se benefició desde el punto de vista de los análisis de subgrupos. Este es el primer subgrupo, son los pacientes con presión arterial baja del estudio Galactic. En este análisis se revisaron todos los datos de los pacientes con una presión arterial sistólica menor a 100 milímetros de mercurio. Nuevamente se evaluó el impacto en los desenlaces primarios y este estudio demostró que los que tienen menos de 100 milímetros de mercurio tienen mayor frecuencia de eventos, tanto de muerte como de hospitalización, y que se benefician. Incluso en este grupo de pacientes fue significativo el desenlace de muerte y de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Primer punto, pacientes con peor presión arterial, beneficio. Y esta droga prácticamente no tiene impacto en la presión arterial, por lo cual es una alternativa atractiva para estos pacientes. El estudio entonces concluye que hay una reducción absoluta importante en este grupo de pacientes que tienen peor presión arterial con un excelente perfil de tolerabilidad. Y el segundo análisis interesante que quiero mostrarles es este, de pacientes en Galactic. Se permitió el ingreso de pacientes que se escrinearan el día que se iban a su casa desde el hospital. Y miren que en pacientes incluso que se inician desde el hospital o que se asignan al medicamento de manera ambulatoria, hay un beneficio consistente, lo cual plantea que nuevamente pacientes más enfermos que se captan desde el hospital y finalmente que no tienen fibrilación auricular, porque también está este análisis donde se plantea que en aquellos que tienen fibrilación auricular y especialmente en los que venían recibiendo digoxina, aquí sí el medicamento parece no tener beneficios y antes tener más eventos adversos. Entonces, para resumirles, la evidencia actual del estudio: desenlace primario favorable, menos muerte y hospitalizaciones, no, ninguno de ellos de manera secundaria. Se benefician más los pacientes que tienen peor presión arterial siempre y cuando estén en ritmo sinusal y no estén tomando digoxina. Como les decía, este no es el fin de la historia, probablemente veamos un segundo capítulo de un estudio enfocado específicamente en esta población de pacientes. Hay unos análisis muy interesantes también de subanálisis de ecocardiografía del estudio Galactic que plantea que es una de las drogas que evita que se remodele la aurícula izquierda y por esta razón es una de las pocas drogas que podría reducir la aparición de fibrilación auricular en pacientes con insuficiencia cardíaca. Muchísimas gracias por su atención. Quiero cerrar esta presentación mostrándoles todo lo que aportan estos resultados. Miren lo que se moría la gente en 1999, cuando se hizo el estudio RAILS con espironolactona. Y miren hasta dónde hemos llegado en los últimos estudios de insuficiencia cardíaca. Probablemente siempre criticamos que en estos estudios la gente ya no tenemos un impacto en la mortalidad, pero miren ustedes lo que era morirse en el 99 de insuficiencia cardíaca y lo que es morirse en el 2020. Realmente los avances en terapia fundacional, medicamentos y dispositivos ha permitido que logremos bajar los números de la insuficiencia cardíaca hasta lo que tenemos en la actualidad. Muchísimas gracias por su atención y espero que esta conferencia haya sido de su agrado.